Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de nuestro programa de mantenimiento de campos de golf. Esta es ya increíblemente la sesión número 14, no, perdón, 13. Nos queda una más antes de terminar el año. Y hoy día vamos a tener el gusto de tener con nosotros a Sebastián Ruggeri, que es un ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires y quien es especialista en el tema de diseño de riego en campos de golf y también en campos deportivos. Es fundador de la empresa Profield en Argentina, que ha introducido tecnología genética y en el manejo de campos deportivos, y de lo que nos comentó ahorita, está trabajando también con FIFA y con World Rugby en el tema de campos de esos deportes. Y sin más, le cedo la palabra agradeciéndole que esté hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Es un honor poder participar de este ciclo y sobre todo en un país tan amigo nuestro como es Perú, con el cual tenemos tantos amigos y tanto cariño. Así que sin más empiezo con la presentación. El objetivo de esta presentación es tratar de entender de la manera más fácil y directa y clara posible cómo evaluar un sistema de riego de golf, ya sea porque nos hacen una propuesta, ya sea porque estamos trabajando en un lugar donde tenemos algunos planos y queremos tratar de interpretar ese sistema, a ver si está bien diseñado o qué problemas puede tener, o inclusive para diseñar el propio, saber por dónde empezar. Hay bastante confusión sobre los conceptos de cómo empezar, por dónde empezar, y lo que yo quiero proponer es un método muy sencillo para que ustedes puedan hacer sus propias cuentas y van a empezar desde lo más sencillo hasta que se va a empezar a complicar un poco. Pero vamos por partes. ¿Cuáles son los pasos para evaluar y hacer esto que yo les propongo? Son 3 etapas: el dónde, el cuánto y el cómo. Vamos a empezar por el dónde. Es decir, no vamos a empezar por evaluar los aspersores, los minutos, vamos a empezar de cero, vamos a empezar de qué quiero regar, qué superficie quiero poner bajo riego. Entonces acá vamos a abrir 2 caminos diferentes para aquellos que pueden estar interesados en campos deportivos, y además es una forma de verlo de una manera más sencilla porque es mucho más simple que un diseño de golf. Entonces, vamos a verlo en fútbol y en golf en paralelo. En golf definimos cuáles son las áreas que queremos poner bajo riego. Entonces, como ejemplo, definimos que vamos a regar los fairways y tenemos 25 hectáreas o 250.000 metros cuadrados, 10 hectáreas de rough, 1 hectárea de greens y 1.5 hectáreas de tees. Con lo cual definimos, bueno, yo quiero poner bajo riego esta superficie. En fútbol es más sencillo, vamos a tomar una cancha de 8.000 metros cuadrados. Entonces, por lo pronto ya definí el dónde. Ahora viene el cuánto. ¿Cuánto agua le quiero poner a esa superficie? Por supuesto que en el caso del golf va a ser diferencial de acuerdo a las superficies dentro de la cancha, y en la cancha de fútbol va a ser más sencillo porque va a ser la misma lámina. Para esto tenemos que determinar o conocer más o menos cuál es la evapotranspiración potencial para el peor día del año de ese lugar. La evapotranspiración potencial es cuánto va a perder en el día más caliente del año el suelo por evaporación y las plantas por transpiración. Conociendo ese valor, lo único que yo tengo que hacer es reponer lo que se pierde. Y por supuesto que yo tengo que dimensionar el sistema de riego para el peor escenario posible. O sea, ese peor día de los 365 días, tengo que yo poder cubrir la demanda en una suposición que yo no tenga en ese momento precipitaciones, cosa que es muy común en Perú, menos común en Buenos Aires. Pero no nos sirve de nada un sistema de riego que nos cubre al 80% o que de 10 años nos cubre 7 y hay 3 años un poco secos en los cuales yo no alcancé, porque entonces se desvirtúa completamente el concepto del sistema de riego. Para estimar la evapotranspiración potencial,
se considera latitud, temperatura, suelo, humedad relativa, los vientos y las especies de césped. Bueno, todo el mundo habrá escuchado y habrá hablado con algún colega diciendo, bueno, acá en Buenos Aires la evapotranspiración potencial es de 5 milímetros en greens, o 4 en fairways, 6 en tees, y hay algunas estimaciones que no están alejadas de la realidad, pero si las queremos precisar un poquito más, hay maneras de hacerlo sin tener que llegar al cálculo preciso de hacerlo con una estación meteorológica, que lo va a hacer perfecto, pero hay que hacerlo a lo largo de muchísimos años. En el caso de ustedes, de Lima, Perú, el día más caluroso del año, estadísticamente, es el 18 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 27 grados y una temperatura media promedio de 20 grados. Abajo tienen una tabla que es aplicable a cualquier lugar del mundo, donde más o menos con un rango un poquito amplio, habla de climas frescos y húmedos, frescos secos, moderados secos, hasta cálido y seco. Podríamos clasificar a Lima dentro del clima moderado y seco, y esta tabla estimativa genérica nos habla de una evapotranspiración potencial de 4,5 milímetros al día en el peor día del año. Vamos a tratar esto de chequearlo un poquitito más, de refinarlo con algún cálculo más. Bueno, hay un calculador de evapotranspiración al cual uno puede acceder en internet gratuitamente, donde uno en la parte superior le pone la fecha, luego pone la latitud, la temperatura máxima promedio, la temperatura mínima promedio y eventualmente, si uno lo conoce, el coeficiente de cultivo, que es un pequeño último ajuste que se hace sobre la evapotranspiración. De tal manera que el resultado para Lima, Perú, da de 4 milímetros, bastante en línea con esa tabla genérica que habíamos visto en la pantalla anterior, y si le aplicamos un coeficiente para la Bermuda, llegaríamos a 3,2, porque el coeficiente de la Bermuda es a cada 0,79, 0,8. Fíjense que el KC, el coeficiente de cultivo, puede ser mayor a 1. Fíjense acá, en enero, para un césped de invierno, sería mayor a 1, 1,04. Este es un factor que multiplica la evapotranspiración calculada para ajustarla al tipo de especie e inclusive alguna variedad que nosotros estamos cultivando allí. A la derecha vemos una estación meteorológica que sería la forma ya más precisa y exacta, pero como dije anteriormente, habría que tener un rango de muchos años para calcularla. Pero los efectos prácticos nuestros, y para seguir con este ejercicio que estamos haciendo de ver cómo se diseña un sistema de riego, vamos a tomar el valor de 4 milímetros. Que me disculpo si en la práctica no es el correcto en Lima, Perú, porque si los suelos son muy sueltos o si la humedad relativa es muy baja, entonces probablemente haya que hacer un ajuste adicional. Pero acá lo importante es saber que existen estos datos y ver cómo seguimos ahora. Habíamos definido en la primera etapa qué superficie queremos regar, punto 1. Ahora, 4 milímetros, sabemos cuánto queremos regar. Entonces, si nosotros le queremos poner 4 milímetros a todos los fairways y teníamos 250.000 metros cuadrados, muy fácilmente nos da que necesitamos para regar los fairways 1.000 metros cúbicos por día. Si en los RAF yo no quiero tener la misma calidad de césped ni lo quiero tener tan denso, lo quiero castigar un poquitito para que esté como debe estar un RAF, entonces yo le aplico 3 milímetros, lo cual también me representa a mí un consumo de agua menor, menos electricidad, una bomba más chica, me da 3 milímetros por esas 10 hectáreas que teníamos, 300 metros cúbicos, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo encuentro con esto? Que yo necesito 1.400 metros cúbicos de agua por día para regar mi cancha de golf. En fútbol, mucho más fácil. Le tengo que poner 5 milímetros porque quiero tal vez estar un poquito más cubierto para una etapa de calor, para una temperatura máxima, no promedio, sino máxima absoluta. Pongo 5 milímetros para estar seguro, porque no me cuesta nada sobredimensionar un poco un sistema de riego en una cancha de golf.
sí es mucho más costoso en una cancha, perdón, en una cancha de fútbol, sí lo es en una cancha de golf, y tengo que yo necesito 40 metros cúbicos. Así que seguimos en paralelo, ya definimos superficie, definimos cuánto es lo que necesita el césped, tanto en milímetros como en metros cúbicos, como en volumen. Seguimos con el cuánto. Y ahora tengo que decir cuánto tiempo quiero regar yo por día. ¿Cuál es la ventana de riego que yo necesito tener o quiero tener? Esto es un valor arbitrario. Y depende de la actividad deportiva mayormente. Hay clubes que en enero, como pueden ser los clubes que están en lugares de temporada de verano y de vacaciones, que tienen jugadores que salen a las 6:30 de la mañana y alguno que termina de jugar a las 9 de la noche, si lo permite la luz. Entonces, tenemos una ventana de riego más chica. Hay otros clubes que tal vez la actividad es menor, entonces se pueden dar el lujo de tener una ventana de riego más grande, con lo cual pueden dimensionar todo de otra manera. Vamos a tomar un valor para seguir con este ejercicio. En golf queremos regar toda la cancha en 7 horas para que luego podamos salir a cortar y salir a hacer las tareas que necesitamos y que el riego ya se haya detenido un tiempo antes y haya drenado, infiltrado la mayor cantidad de agua. Y en fútbol vamos a arbitrariamente poner una ventana de riego de 1 hora. Así que seguimos, estamos en la parte fácil del diseño. En la parte donde se empieza a complicar es cómo. Ya sabemos dónde queremos poner el agua, sabemos cuánta agua, y ahora el tema es cómo la distribuyo, cómo la pongo ese agua en esa superficie. Entonces, nuestro cálculo se inicia con el corazón del sistema, que es la bomba, que depende de un reservorio, y ese reservorio es una laguna o una cisterna. Entonces, lo primero que yo tengo que decidir es, ese reservorio que tengo que construir, o una laguna que ya tengo, ¿me alcanza o no me alcanza? Bueno, yo quiero tener 3 a 5 días de provisión de agua. Con lo cual multiplico aquí abajo 1.400, que era el consumo de mi cancha de golf, por un promedio de 4 días, que es lo que yo quiero tener por si se me llega a romper la bomba que rellena ese reservorio. Entonces yo necesito un reservorio de 5.600 metros cúbicos o 5.6 millones de litros. Listo. Yo ya definí entonces cuál es el tamaño de mi reservorio, sea un reservorio artificial, como está a la derecha la imagen, que es un tanque subterráneo, o sea una laguna, de la cual yo me tomo con un vaso comunicante, que es la imagen de la izquierda. Entonces, ya podemos darle la tarea a algún ingeniero o alguien que se encargue para decir, mira, yo necesito un reservorio de 5,6 millones de litros, no quiero que tenga más de 4 metros de profundidad, así que más o menos tiene que ser de 40 por 35. Tema terminado. Ahora vamos a la estación de bombeo. Habíamos dicho que mi cancha requiere 1.400 metros cúbicos de agua por día, en el peor día del año, y que yo quiero regarla en 7 horas. Muy sencillo. La bomba tiene que ser de 200 metros cúbicos por hora. Entonces yo necesito una bomba que me rinda 200 metros cúbicos por hora. Ese es el dimensionamiento de mi estación de bombeo. Ya me voy acercando a la cancha, ya estoy en el borde de la cancha y ya voy definiendo una cantidad de parámetros que yo necesito para hacer mi diseño o evaluar el diseño que tengo o evaluar la propuesta que me está haciendo una empresa para instalarme un sistema. En fútbol, el tema sigue siempre muy sencillo. Yo tengo 40 metros cúbicos de una bomba, quiero regar en 1 hora, necesito una bomba de 40 metros cúbicos por hora. Muy fácil. A partir de esto, de que yo ya sé los 200 metros cúbicos por hora que necesita mi estación de bombeo, yo ya puedo dimensionar o evaluar los filtros, si le pongo un variador de velocidad a la bomba, lo cual es motivo de otra charla, pero yo considero que hoy es indispensable colocárselo, las válvulas que puedo ponerle a esa estación de bombeo y todo tipo de accesorio que hace que el rendimiento y la seguridad de esa estación de bombeo funcionando sea mejor. La presión de salida en una bomba para cancha de golf va a tener entre 8 y 10 kilos a la salida, con lo cual después irá bajando durante la cañería por las pérdidas de carga, y 6,7 kilos más o menos en campos deportivos. Ahora es donde se empieza a complicar un poquitito la historia.
pero si la vamos entendiendo va a ser muy fácil resolverlo. Yo ya estoy al borde de la cancha, ahora tengo que meterme en la cancha, tengo que repartir el agua primero por una red de troncales que van a recorrer toda la cancha y que van a volver porque lo voy a diseñar en forma de loop, en forma circular, y van a volver a la bomba. Entonces, esa red hidráulica que me lleva el agua a todos los sectores de la cancha, tiene algunas troncales. Y ahí tenemos que conocer la tabla de William Hassen, para PVC en este caso, que me va a decir cuál es el volumen máximo que cada caño puede trasladar sin superar una velocidad de seguridad máxima de 1,5 metros por segundo. Más arriba de 1,5 metros por segundo, tenemos ciertos riesgos de que haya cavitaciones o que haya vibraciones y que a la larga se produzcan fisuras en las cañerías. Entonces, no queremos superar nunca esa velocidad del agua, por lo cual tomamos la tabla de William Hassen y vamos eligiendo los diámetros que decidimos. Entonces, lo primero que tenemos que elegir es el caño que sale el caño principal, el caño madre que sale de la estación de bombeo. En el caso del fútbol teníamos 40 metros cúbicos, vemos que un caño de 110 de diámetro puede trasladar 42 metros cúbicos por hora. Ese es mi caño. Listo, yo ya sé cuál es el caño que tengo que tener para salir de la estación de bombeo que ya definí antes. En golf, yo tengo una estación de bombeo de 200 metros cúbicos. ¿Qué caño necesito? Uno de 250 milímetros que puede trasladar 220 metros cúbicos. Sencillo. Lo que no puedo elegir es nunca un caño más chico. Estamos en este punto. No sé si ustedes ven mi cursor viajando en la pantalla, pero bueno, aquí tenemos la estación de bombeo, acabamos de definir el caño primario y dijimos que tiene que ser un caño de diámetro de 220 que puede trasladar los 200 metros cúbicos que en su operación máxima emite mi estación de bombeo. Llegamos a la primera derivación. La primera derivación en forma de T y nos encontramos un caño para un lado, un caño para el otro. ¿Qué tenemos que hacer? Y elegir muy fácil, elegir dos caños que sumen por lo menos 200 metros cúbicos. Entonces, depende de dónde esté ubicada la estación de bombeo, tal vez pongo un caño más grande de un lado y un caño más chico del otro, pero en este caso yo he elegido, para este diseño en particular, que hacia la izquierda me voy con un caño de 200 metros cúbicos, perdón, de 200 milímetros de diámetro, que puede llevar 140 metros cúbicos. Y para la derecha me estoy yendo con otra troncal que es de 140 milímetros y que puede trasladar 70 metros cúbicos. 70 más 140 da 210. Sigo arriba de lo que la bomba me está enviando, que son 200. Y esto es así sucesivamente. O sea que yo ya no les voy a hacer el recorrido de todas las demás derivaciones porque es tan sencillo como esto. Cuando llegamos a los ramales laterales, que son estos en color rosa, nosotros vamos a tener un diámetro uniforme en toda la cancha. Y ese diámetro normalmente es un diámetro de 63 milímetros. Si ustedes ven en la tabla de William Hassen, un caño de 63 milímetros puede trasladar 14 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ese ramal que se fue para la izquierda o para la derecha y todos los demás ramales troncales van a tener una gran cantidad de ramales secundarios a los cuales pueden alimentar. Cada uno de ellos va a consumir 14 metros cúbicos. Entonces, el troncal hacia la izquierda podrá abrir, como llevaba 140 metros cúbicos, y cada lateral consume 14, va a poder trasladar, va a poder alimentar 10 ramales. Y el que se fue para la derecha, que tenía 70 metros cúbicos, va a poder alimentar 5. La bomba en total, que tenía 200 metros cúbicos, va a poder alimentar 14 ramales en forma simultánea, cada ramal consumiendo 14 metros cúbicos.
¿Sí? Es una regla de 3 simple. Ahora, ¿qué pasa con los aspersores? Si yo tengo aspersores que su consumo es 7 metros cúbicos, hasta 7 metros cúbicos, entonces, si en cada ramal pueden ingresar y puede trasladar 14, yo voy a poder prender 2 aspersores en cada ramal. No 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Y acá ya hay muchos de ustedes que están pensando, claro, pero yo no tengo un control central y Josecito a la tarde se sube al carrito, se va al ramal, lo abre manualmente y prende todo el ramal. Y el ramal tiene 6 aspersores y riega con 6 aspersores a la vez. Bueno, ahí están los problemas de estar excediendo la capacidad que tiene el caño. La velocidad del agua se va a acelerar, por supuesto, va a tratar de cumplir con esa demanda que tiene, pero no lo va a lograr. ¿Y qué va a pasar? Los caños van a cimbronar, van a vibrar, la velocidad del agua va a estar arriba de los 2 metros por segundo y los aspersores no van a estar trabajando a la presión y a la operativa y a la presión y el caudal operativo que deben tener. Entonces van a estar tirando una gota gruesa, van a estar tirando un radio más chico y van a estar distribuyendo el agua con un coeficiente de uniformidad, con una eficiencia mucho menor. Entonces recapitulemos. ¿Dónde deseamos regar? Ya sabíamos la superficie. ¿Cuánto volumen de agua es la demanda? ¿Cuánto tiempo? Lo elegí yo con una ventana. Ya calculamos el reservorio de agua, calculamos la capacidad de la bomba y ahora calculamos ya la troncal. Ahora me tengo que meter dentro de la cancha. Ahora me tengo que meter por esos ramales secundarios y empezar a ver cómo distribuyo el agua de la manera más eficiente y pareja posible en toda la cancha. Entonces tenemos que entender un poquito de cómo funcionan los aspersores y cómo están diseñados los aspersores. Entonces, acá tienen, por ejemplo, un aspersor de golf, el Infinity de la marca Toro, y ustedes ven que tienen esta famosa tabla de rendimientos. Un aspersor puede llevar diferentes boquillas. Las boquillas son intercambiables y generalmente cuando va una boquilla se la combina con las 2 boquillas de atrás que son de otro color. Son un juego de 3 boquillas, una delantera y 2 traseras, que trabajan en equipo para que la distribución del agua, no voy a decir que sea lo más pareja posible porque no es pareja ni puede ser pareja, pero que sea como tiene que ser para lo que vamos a ver después. Entonces, el aspersor tiene una cantidad de boquillas. Yo tengo que elegir una boquilla que tire el radio y el caudal que yo necesito. Recuerden que si mi ramal podía llevar 14 metros cúbicos, porque es de 63, si yo elijo una boquilla que tira más de 7, no voy a poder abrir 2 aspersores a la vez. Voy a poder abrir 1 a la vez solamente. Entonces, dentro de mi conveniencia de diseño, elegir una boquilla que no se pase de 7 metros cúbicos para que el control central o el Josecito de turno abra ramales con 2 aspersores a la vez. Entonces, aquí yo seleccioné la boquilla naranja que tira un radio de 22,6 metros y 113,6 litros por minuto, multiplicado por 60, da, como ven aquí abajo, 6,8 metros cúbicos, justito antes de los 7 metros cúbicos. Con lo cual, yo estoy trabajando a 4,5 kilos de presión, que eso lo puedo regular con la bomba, lo puedo regular con los aspersores. En el caso de los Toro, tienen regulación de presión el mismo aspersor, o sea que lo puedo setear a 4,5 kilos, o lo puedo regular con alguna válvula reguladora de presión previo al ramal. Entonces, tenemos un aspersor que su rendimiento es 22,6 y que tira 6,8 metros cúbicos por hora. Entonces, estábamos aquí en la selección de los aspersores, donde
utilizábamos un aspersor que cumpliera con los metros cúbicos que ese ramal secundario de 63 puede trasladar y que se mantuviera por debajo. Que si nos vamos un poquito más para arriba, ya aunque por tratar de tirar en vez de 22,6 metros, tratar de tirar 23 o 24 metros, entonces nos vamos a exceder en el caudal que ese caño puede manejar y eso lo va a detectar el control central, si lo tenemos, y va a evitar que prendan dos aspersores. En el gráfico de arriba les muestro a los efectos de que lo sepan que existe. Hay aspersores con trayectoria variable en altura que se puede variar, entonces también cambia el radio cuando se levanta o se baja esa boquilla, tal vez para combatir el efecto del viento se utiliza. Entonces se baja de 25, que es lo usual, a 15. En ese caso estaríamos bajando de 22,6, que es el valor de tabla aquí abajo, a 19,2. Entonces, ya sabemos todo lo que sabemos, más que el aspersor va a tirar 23 metros de radio. Ahora el tema es cómo los dispongo en el terreno. ¿Dónde los pongo? Esa es la inquietud. O cómo evalúo si los que están puestos están bien puestos o los que me están dibujando y me están presentando un proyecto están bien puestos. Bueno, yo tengo 23 metros y los aspersores han sido diseñados para trabajar con una superposición del 100%. Así están diseñados en fábrica. ¿Por qué? Porque a medida, fíjense acá el círculo, los círculos concéntricos aquí abajo, a medida que el chorro recorre distancia, los círculos concéntricos cada vez tienen una superficie mayor. El círculo más chico tiene 4 metros cuadrados, el que sigue 36, 16, el que sigue 28 y el que sigue 63. Entonces, el agua que va tirando el chorro se tiene que... ¡Uy, Dios! El agua que va tirando el chorro se tiene que distribuir cada vez en una superficie mayor, dando una pluviometría cada vez menor. Entonces, la curva de pluviometría en el cuadro de la derecha, ustedes ven cómo va cayendo a medida que nos alejamos del aspersor que está acá en el punto 0, de tal manera que si ponemos otro aspersor en el punto hasta donde llega el primero, entonces se complementan los dos chorros, dando, como se ve en la figura C, una distribución uniforme del agua. En la figura A es un error, los aspersores están muy alejados entre sí, con lo cual en el medio se está produciendo un bache de agua, la lámina de agua es menor, en el B ocurre eso parcialmente, y en el C están head to head, cabeza a cabeza, los aspersores están con una superposición del 100%, y la sumatoria de lo que aplica uno más lo que aplica el otro da una pluviometría homogénea a lo largo de esos 23 metros que teníamos entre uno y otro. Ya sabemos el distanciamiento. Ahora tenemos que saber o decidir la disposición en el terreno. ¿Cuál es la disposición? ¿Cómo los pongo en el terreno? Bueno, hay dos maneras de ponerlos. En una disposición cuadrangular y una disposición triangular. Es mejor, por varios factores, la disposición triangular, porque resiste mejor el efecto del viento, porque van menos aspersores por superficie y porque el agua se distribuye mejor, porque no existe esta zona número 4 aquí, donde se superponen los 4 aspersores y tiene un exceso de agua. Esa zona en esta disposición triangular es menor. Entonces, ya sabemos el aspersor, ya sabemos a qué distancia, ya sabemos cómo dibujarlos o cómo disponerlos en el terreno. No, tan rápido no. Perdón, pero hay algo que está programado para ir pasando y no lo desprogramé. Bueno, la pluviometría. Fíjense a la izquierda la pluviometría en la disposición cuadrangular. ¿Cómo se calcula? Para el que quiera calcularla, puede entrar a la tabla del aspersor, se toma el caudal, se multiplica por 1000 y se divide por el espaciamiento al cuadrado.
Era esa distancia que tenemos entre un aspersor y el otro al cuadrado. Y en la triangular se hace igual, pero con un factor que multiplica y que corrige. Y fíjense el color verde, cómo indica la mejor distribución del agua en una disposición triangular. El efecto del viento. El efecto del viento distorsiona, deforma ese círculo perfecto que tendría un aspersor si no hubiera absolutamente ningún tipo de viento, como aparece en el círculo azul. Cuando hay mucho viento, se distorsiona y se forma como si fuera un óvalo en el círculo rojo. Pero cuando tenemos un aspersor como este aspersor que permite ajustar la boquilla entre 7 y 30 grados en ajustes de a 1 grado, tenemos 23 posiciones diferentes para colocar la boquilla, podemos de alguna manera mejorar esa situación y llegamos a la distribución del agua como tiene el círculo amarillo. Entonces, en determinadas épocas o determinados lugares que están permanentemente afectados por el viento, podemos poner el aspersor a 15 grados, como se ve en la foto de abajo, y va a tener un efecto con el agua menor. Acá, en realidad, lo que se ha utilizado, esta virtud del aspersor, de poder variar la trayectoria, el ángulo de trayectoria de la boquilla, en este caso particular de la foto, se lo usó porque hay una loma, hay una bajada. Entonces, en ese caso, conviene también que el aspersor trabaje con una boquilla menor para que el chorro no vuele tanto por arriba de la depresión. Fíjense también cómo la disposición triangular, al deformarse los círculos por el viento, cubre mejor que la cuadrangular, porque la cuadrangular, cuando se achatan lateralmente los círculos por el viento, deja un pasillo sin regar en el medio, cosa que no ocurre con la disposición triangular. Esa es una gran ventaja de la disposición triangular respecto a la cuadrangular cuando hay un viento predominante dentro de una cancha de golf. Los parámetros de eficiencia. Acá no los quiero complicar mucho, pero se pueden medir. Se pueden medir tanto en el laboratorio cuando se fabrican los aspersores, se miden y ayuda a diseñar cada vez y mejorar los aspersores, como también se pueden medir si instalado el diseño, instalado el sistema de riego, estoy teniendo una distribución del agua correcta. Eso es a la derecha, es una prueba de campo. A la izquierda, ustedes verán esas vasijas rojas en la fábrica de Toro, están recogiendo el agua y van perfeccionando las boquillas para que el chorro del agua y la combinación con las boquillas traseras que tiran en rangos medios y cortos den una distribución lo más perfecta posible. Ese coeficiente de uniformidad satisfactorio es arriba del 80%. El coeficiente de distribución, que también lo verán a veces en la literatura o en los proyectos, compara cuál es la cantidad de agua que recibe el 25 peor, el 25, la superficie con el 25 menos de pluviometría respecto al promedio. Entonces es una especie de desvío interno. Y pueden ver aquí a la derecha, y esto es importante para el diseño de campos deportivos también, cómo a medida que los radios son mayores y nos vamos de un aspersor que tira 8, y está en una disposición de 8x8, 10x10, 12x12 o 22x22, cómo el efecto de tener un radio más grande hace que el coeficiente de uniformidad disminuya. Por eso, cuando se intenta regar una cancha de fútbol con un cañón que tira 40 metros y dice yo no quiero tener ningún aspersor dentro de la cancha, eso es a expensas de una uniformidad en la distribución del agua. Mala distribución del agua. Bueno, estos son ejemplos, algunos ya patéticos, de un mal diseño. Cuando alguien que no sabe de riego diseña y piensa que si un aspersor tira 25 metros de radio, entonces tiene que poner el otro a 50 metros, porque cada uno va a cubrir y los bordes se van a tocar. Bueno, así es lo que pasa, por ejemplo, en esta cancha de fútbol. Arriba, abajo son ejemplos baja presión, donde no está regando en el
y a la derecha aquí también, en una cancha de golf, no está regando en el medio porque tira un chorro grueso que sobrevuela esa zona y que no se pulveriza en ningún momento y riega alrededor del aspersor y lejos, y en el medio no riega. Lo mismo aquí, otro caso de cancha de golf, donde la cobertura es diferencial, o sea, no se ha cubierto de la misma manera todas las áreas de riego, no se han contemplado las oscilaciones que tiene el relieve. Bueno, entonces, hemos definido dónde queremos regar, cuánta agua vamos a poner, cómo la llevamos hasta la cancha, cómo la bombeamos, de qué reservorio la tomamos, y ya hemos definido cómo la tiramos a través de los aspersores. Dónde van los aspersores dispuestos en el terreno, a qué distancia uno de otro, y cómo hacemos para evitar problemas de presión o de viento. Ahora el tema es cómo manejamos toda esta historia de tener 400, 500 aspersores, o podemos tener como en proyectos grandes, como hemos tenido en Santiago del Estero, 2.200 aspersores, o en Estados Unidos que hay 3.000 aspersores en algunas canchas. Entonces, esto lo vamos a manejar con una red eléctrica que va a manejar a la red hidráulica, que se va a superponer y que va a permitirme a mí controlar. Entonces, ¿qué tiene esto? Un cerebro central que se llama control central, que es un software de gestión que va a vincular el sistema hidráulico con el sistema eléctrico y lo va a hacer funcionar como yo necesito. Va a poder regar diferentes zonas con diferentes tiempos, va a poder prender acá a la hora que quiero. Es decir, las funcionalidades del control central son muchísimas. Y no quisiera entrar en todas ellas, sino en lo que tiene que ver con el diseño. ¿Cuál es la función clave del control central? Es la gestión de caudal. Esa es la principal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir en la cancha programas de riego. Vamos a tener un programa de greens, un programa de fairways, un programa de lomas, un programa de antegreens, un programa... Podemos tener miles de programas si queremos. Podemos decir programa de riego del antegreen del hoyo 1, nada más. O programa del RAF de la derecha del hoyo 6, porque tiene unas características particulares que necesito separarlo del RAF de la izquierda del hoyo 6, que tiene sol, y el otro tiene mucha sombra. Entonces no lo puedo manejar con el mismo programa, tengo que hacer un programa particular. A medida que la gente se va poniendo idónea y conoce el sistema de riego y conoce el control central, puede empezar a aumentar esos programas, esa cantidad de programas que desarrolla para tunear, para refinar mucho mejor el control. Al principio uno empieza tal vez con 10 programas de riego, al año uno tiene 20 y tal vez uno termina después de 5 años con 150 programas de riego, lo cual no hace más complicado el riego porque esto lo hace un cerebro central. Ahora, todos estos bloques de riego que tiran determinada cantidad de agua en la cancha, a mí me hace acordar al Tetris. Es un ejemplo para que ustedes se lo imaginen. Es como un Tetris que hay que ir armando sin que me queden huecos. Ese Tetris, si humanamente lo queremos hacer nosotros con papel y lápiz o con una calculadora, es imposible hacerlo, porque no vamos a poder nunca conectar o apilar los programas de riego de tal manera que me ocupen el 100% de la capacidad de mi bomba, que es lo que yo quiero aprovechar. Yo lo que quiero es que mi bomba trabaje al máximo de su capacidad para que mi ventana de riego pueda ser la más corta posible. Si yo trabajo al 60, al 70, al 40, porque no tengo una gestión de caudal, entonces mi ventana de riego no va a terminar nunca. Yo puedo estar regando 12 horas. Ese cálculo de cómo agarro todos estos bloques de riego que significan los programas que yo definí, lo hace el control central de una manera automática. Y es imposible hacerlo de manera humana con la misma eficiencia. Entonces, fíjense cómo el control de caudal, la gestión de caudal que hay en este ejemplo, es
casi perfecta, casi ideal. Empieza ya desde el 100% de la capacidad de la estación de bombeo, riega, va acomodando los programas, inclusive en orden. Primero está regando los greens en verde, después está regando los tees en bordeaux, después está regando los fairways en marrón, y así sucesivamente. Y en determinado momento ha regado todo, apaga, y prácticamente no le quedó nada pendiente por regar. Así que este Tetris es para mí la función principal del sistema de control central. Por supuesto, cuando ustedes tienen una persona que a cargo de regar y lo hace manualmente, pasan todos los, digamos, desastres posibles. Se prenden ramales enteros sin que uno tenga la capacidad de trasladar el agua por ese ramal, se prende siempre en el mismo lugar, o sea que el consumo está en un lugar de la cancha y después pasa al ramal siguiente. Y al final, este hombre se vuelve sin haber regado toda la cancha después de un montón de horas porque no es posible lograr la eficiencia de esa forma. ¿Cuál es entonces la segunda función? La gestión de los consumos. Distribuir el consumo de agua en diferentes zonas. Porque si yo tenía, se recuerdan, 2 ramales cuando salíamos de la bomba y uno se llevaba 140 para un lado y otro se llevaba 70 para el otro como máximo, yo esos 70, yo podía abrir 5 ramales, no puedo abrir 6. Y dentro de los ramales puedo abrir 2 aspersores, no puedo abrir 3. Entonces, ¿cómo distribuir esos consumos en toda la red de tal manera que me estén regando 8 aspersores en el hoyo 8, 5 aspersores en el hoyo 12, 4 aspersores en el hoyo 10, y así sucesivamente, para repartir el consumo en toda la red, y no exceder nunca la capacidad de ningún caño? Eso es humanamente imposible hacerlo. Lo hace un control central. Así que para mí estas son las dos cuestiones que hacen al diseño o a la evaluación de un sistema de riego. Y todas las demás funcionalidades del control central serían motivo de otra charla, donde podríamos ver todas las cosas, pero es como el Excel. Si uno maneja el 10% del Excel, uno es un genio. Y estos sistemas manejan absolutamente todo lo que les puede ocurrir a ustedes. Pero no vamos a profundizar ahora en eso. Bueno, ya tenemos el cerebro colocado en esta red eléctrica que va a manejar la red hidráulica. Ahora ese cerebro tiene que mandarle a las neuronas sus señales eléctricas para decirle abrí, apagá, abrí, apagá. ¿Cómo se hace? Hay 2 sistemas. 2 sistemas, que es el sistema de satélites, que es el histórico, y no por esto obsoleto, ni viejo, ni dejado de usar, y el de los decodificadores, y ahora una versión nueva de los decodificadores que se llaman módulos SMART, que reniegan un poco de su linaje de descender de los decodificadores, pero son hijos de los decodificadores. Figúrense este satélite, vean esta forma de buzón que tiene una computadora, una placa ahí arriba, porque ahora voy a hablar de esto, y a la derecha ven el sistema de decodificadores. El sistema de satélites son estas computadoras standalone, o sea que tienen su propia programación, que la bajan todas las noches del control central y la renuevan todas las noches a determinada hora, y en la eventualidad de que se corte la luz y el control central quede fuera de servicio, ellos van a retener la información y la funcionalidad. Van a seguir regando, aunque el control central no responda durante un montón de tiempo. De hecho, hay canchas en la Argentina que el control central dejó de andar y no lo repararon nunca y han seguido con los satélites toda la vida por separado. Lo que pasa es que los satélites entre ellos no se concilian en los horarios, con lo cual ahí sí hay que volver a sacar el lápiz, el papel y la calculadora. El control central es lo que va a organizar cuánto riega cada uno de los satélites. Mientras tanto, los decodificadores son estos aparatos, acá hay uno, de 2 y de 4 estaciones, que están bajo tierra o están en cajas bajo tierra, y los módulos, en el caso del Toro Infinity, está aquí dentro
del aspersor es un módulo que recibe directamente la señal del control central para prender o apagar el riego de una línea de aspersores o, en este caso a la derecha, de un solo aspersor. Esto es instantáneo, es fantástico, es digital, es lo más moderno, pero no tiene el backup que tiene el satélite de tener la memoria residente en caso de que se corte la luz. Si se corta la luz, si la computadora tiene algún problema de funcionamiento, entonces hay que reponerla rápidamente con otra para poder seguir operando el sistema de riego. En cuanto a la distribución en el terreno, la ventaja es definitivamente para los decodificadores, porque es muy sencillo la instalación y es muy sencilla la ampliación. Ustedes ven que hay un cable de comunicación aquí arriba que recorre el hoyo, como también está aquí arriba, donde dice Communication Cable. Entonces ahí tienen el cable de comunicación, aquí tienen el cable de comunicación, y de ese cable nosotros podemos derivarnos a todos los decodificadores o a todos los módulos SMART desde la situación más cercana de ese cable de comunicación. En cambio, cuando nosotros colocamos un satélite, tenemos que ir con todas las estaciones hasta este satélite. A veces ese satélite no hay uno por hoyo, hay uno cada 2 hoyos, y hay que hacer unos cuantos metros con el cable para llegar al punto donde vamos a obtener la señal para operar las válvulas o los aspersores. Acá inclusive sería más gráfico poder dibujar varias acometidas, digamos, del cable, porque en realidad podría haber varias secciones, varios cables viniendo todos del mismo cable de comunicación, pero siempre en forma perpendicular al cable, no en forma radial como está aquí. ¿Cuál es la otra desventaja del sistema de satélites que se necesita para que funcione este satélite que está en el medio de la cancha, o los 9 o los 10 o los 12 satélites? Se necesita que haya 220, o sea, corriente. Lo cual a veces es peligroso para las mascotas. Entonces, alguna mascota puede morder juguetonamente el cable y sufrir un infarto en el lugar de la cancha de golf. Finalmente, la vida útil de un sistema de riego existe. Hay gente que cree que los sistemas de riego se hacen y nunca más se vuelven a hacer. Y lamentable o afortunadamente no es así. Los sistemas de riego duran entre 10 y 30 años con diferentes obsolescencias por una cuestión de la electrónica y de los programas de computación que mueven, inclusive del Windows, que mueve al software. Normalmente los sistemas de control duran entre 10 y 15 años, pero las cañerías, si están bien instaladas, si los accesorios son de buena calidad, si todo está correctamente hecho, pueden durar hasta 30 años, las estaciones de bombeo hasta 20 años, y es muy común ver en clubes europeos y de Estados Unidos canchas que han renovado el riego en nuestra vida, digamos, de golfista o de distribuidor 2 y hasta 3 veces. Para lo cual hay que tener una contemplación financiera de ir haciendo una reserva de las amortizaciones posibles. Hay cosas que son posibles de hacer un upgrade, como el sistema de control, en tanto los cables estén bien, pero hay otras cosas que ya cuando tienen fatiga de materiales y tenemos una cantidad de pérdidas muy grandes y notamos que la estación de bombeo arranca repetidas veces porque se baja la presión en las cañerías que están presurizadas y vemos que la estación de bombeo arranca, sin embargo no estamos regando, quiere decir que estamos empezando a tener un sistema por goteo de riego involuntario en toda la cancha y es momento de empezar a considerar el cambio de las cañerías. Volvemos al fútbol y vemos un diseño de riego donde ahora con lo que hemos aprendido en este seminario es relativamente sencillo diseñarlo. Veníamos con una estación de bombeo de 40 metros cúbicos que salía por un caño que tenía aquí
vemos la tabla de William Hansen abajo, que salía por un caño de 110, y luego llegamos a una troncal que da la vuelta, que es perimetral, y que entonces se puede ir la mitad del caudal por un lado y la mitad por el otro, con lo cual ponemos un caño de 75 perimetral, que me lleva 20 para un lado, 20 para el otro, y sigo estando bien, conduciendo los 40 metros que tira la bomba, y luego entro a dos aspersores que en este caso consumen este aspersor TS90, son aspersores que tienen un consumo alto porque tiran un radio de hasta 29 metros, pero aquí los hemos puesto a 24 metros de distancia entre ellos. Tenemos solamente 8 dentro de la cancha, lo cual es un excelente diseño para no tener demasiados aspersores ni demasiados caños dentro de la cancha de fútbol. Tenemos solamente 4 acometidas que llevan 2 aspersores cada uno, con lo cual está muy reducido el riesgo de pérdidas dentro de la cancha. Y esos caños, como los aspersores consumen 165 litros por minuto, que son 9,9 9,9 metros cúbicos, o sea, casi 10 metros cúbicos, necesitamos un caño que pueda trasladar 20 metros cúbicos. Ese caño, vamos abajo nuevamente, es un caño de 75. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un caño de 75 hasta el primer aspersor, y del primer aspersor hasta el otro, que consume 10 metros cúbicos, podemos poner un caño más chico, podemos poner caño de 63. O sea que telescópicamente podemos ir achicando el tamaño del caño y que el primer tramo sea capaz de trasladar los 20 metros que van a consumir los dos aspersores que están por delante, y el otro caño que solamente sea de 63 porque va a necesitar alimentar solamente a un aspersor que va a consumir 10 y ese caño lleva 14. Así que fíjense qué fácil es, con los conceptos de viento, de distanciamiento y de todo. Estamos acá, una cancha que tiene 68 metros de ancho, y hemos puesto los aspersores a 24, entre ellos quiere decir que tenemos 24, más 24 son 48, más otros 24 son 72. Es decir, que si la cancha tiene 68, tenemos todavía la posibilidad de poner los aspersores 2 metros afuera de la línea blanca de un lado, 2 metros de la línea blanca del otro lado, y tenemos 3 franjas de 24 metros con una superposición del 100%. Lo mismo si hacen el cálculo a lo largo. Y en este caso tenemos la ventaja de poder regar por separado, porque son estaciones de riego por separado. Podemos regar laterales, centros, media cancha sí, media cancha no, corners por separado, prácticamente todas las combinaciones posibles. A diferencia de algunos diseños que todavía lamentablemente se instalan, que son una especie de peine, donde se prende siempre la línea y se riega con la misma cantidad de agua el centro, el pasillo central de la cancha que los laterales, que tienen mucho menos desgaste. Se riega a veces inclusive el desastre de tener aspersores 180 con aspersores de 360 grados, con lo cual el 180 está aplicando el doble de agua. Es decir, todos esos diseños ultra básicos que había y todavía hay estadios que lo tienen, están perimidos y no se adecúan al manejo agronómico moderno que hoy necesitamos, donde queremos controlar absolutamente la cantidad de agua que tiramos en cada lugar. Bueno, eso ha sido todo, y te escucho, Guillermo, si estás por allí. Yo no veo a nadie. Acá estoy yo, pero un ratito que Guillermo está sin micro probablemente. Acá. Bueno, había una pregunta que estaba relacionada a la tabla de Hazen-Williams. Dice, cuando utilizas tubería de HDPE, ¿varía mucho esa tabla? No, no varía demasiado. Es bastante similar. Inclusive puede hacer el mismo diseño y luego decidir qué se utiliza. Hay diferencias en el rozamiento porque los tramos son más largos del polietileno, entonces hay menos uniones, es más favorable, pero es bastante similar.
Y un tema por curiosidad, más que nada, porque dentro de un proyecto que estamos haciendo, lo evaluamos alguna vez. eh, ¿Qué piensas tú, digamos, que es un poco no sé si el futuro, se va a seguir trabajando con PVC o se va a ir más hacia el polietileno o viceversa? Yo creo que la tendencia es hacia el polietileno, pero el PVC tiene la gran ventaja de que cualquier rotura, cualquier reparación es fácilmente solucionable por el personal del club en cuestión de horas. Ujú. Entonces pueden ir a la ferretería más cercana, conseguir un caño del diámetro y la calidad necesaria y hacer la reparación ellos. El polietileno necesita hacerse electrofusión o termofusión, con lo cual uno depende un poquitito más del distribuidor. Y Ujú. esto sería igualmente aplicable al tema de decodificadores y de satélites. Ujú. Si yo estoy en una cancha remota, en el medio del desierto, vamos a suponer un riego que nosotros hicimos, que es en Calafate, perdón, en Cafayate en Salta, lugar muy seco, muy árido, 2 horas de avión, 2 horas y media de auto. Bueno, ahí yo tal vez me inclino más por tener PVC, porque ellos van a tener una independencia más grande, y por un sistema de satélites. Si se les llega a cortar la luz o tienen un problema de alimentación o se les cae la computadora, van a seguir regando con los satélites, y si tienen una agrostis en un clima árido, seco en el verano, no es cuestión de horas perder los greens. Ahora, si yo estoy acá en San Isidro y tengo un distribuidor que tengo cualquier problema y agarra la camioneta y se viene a arreglarme, entonces ahí yo empiezo a considerar todas las opciones. Correcto, tal cual. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional para Sebastián, que la puede escribir por el chat. Hay un montón de felicitaciones para Sebastián, de Gabriel Bastante. Hoyos, de Marcelo Figueroa, Bueno, de muchas Juan Pablo gracias. Velasco, Muy amables. Bueno, Jaime JP, un también, Jaime amigazo. Sadovni. María Leana Díaz Weiss, también, gracias, excelente. Así que, Pionera. sí, señor. Nuestra Bueno, maestra. nuestra maestra. Che, Sebastián, como siempre, buenísimo, muchísimas gracias. Claro, didáctico, muy útil. Bueno, Yo me creo alegro. que a todos nos vino muy bien y te agradecemos mucho el tiempo, y yo sé que estuviste trabajando varios días con tu presentación, porque Sebastián la daba en nuestros cursos, pero en cartulina y con sus Sí, fibrones, cada vez la la hacía hacía y todo ahora la tuvo dibujando que a la pasar vieja usanza. a la vieja. Sí, a la vieja usanza, como faltaba el pizarrón y las tizas. Sí, pero bueno, yo creo que valió la pena el trabajo, Sebastián. Te agradezco muchísimo, clarísimo, y bueno, espero que la hayan podido aprovechar, y cualquier consulta, vos no pusiste ahí no pusiste ni tu mail, ni tu teléfono, ni nada, Sebastián, para contactarse con vos. Ahí, Bueno, el mail es sruggeri@profild.com.ar, y el perfecto. celular 5491163578999. De todas maneras, en la página de Facebook, tanto de Profil como de Profil Consulting, que sería la parte de consultoría, están los mails, y hay mucho material que estamos subiendo. Este año, con la pandemia, hemos tenido la posibilidad de subir videos de todo tipo de temas, desde enfermedades, construcción de campos de fútbol, maquinaria. Bueno, hay mucho material nuevo para ver. Y en YouTube también. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, hay un montón de otros agradecimientos y felicitaciones: Mauricio Aguirre, Lorena, Nico Rearte, Roger, Bernal, supongo, Sí, Polo, todo. Catula, Giampiero Escoto, Julio Parra, Fernando Benach, Gabriel Hoyos, todos te felicitan y están muy contentos con tu presentación. Bueno, Guilla, a ver si lo hacemos algún día en la reunión de la Asociación de Golf, si no Sí, te sí, cuelgan de las señor. pestañas.
Che, no, buenísimo, Sebas, muchas gracias. Y todos los que necesiten más información o ayuda de Sebastián se contactan con él y Sebastián con gusto, ¿no? Sebas, ¿los vas a ayudar? Lo que necesiten a su disposición, inclusive para nuestros colegas de Toro de otros países, el tema de difundir los conocimientos. Nosotros vamos mucho desde lo técnico, inclusive en el caso nuestro desde lo agronómico. Es muy importante para diseñar una cancha de golf saber la diferencia entre una agrostis y una bermuda, entre un green de arena, un green de tierra, un aspersor, si lo ponemos 360 en el borde de un green, y para un lado tiene arena y agrostis, y para el otro lado tiene bermuda y tierra, requiere de un montón de ajustes que los conocimientos agronómicos de suelos y filtración son sumamente importantes. Exactamente. Y esto es biología, no es matemática, y cada cancha es diferente, y entonces hay que estudiar a cada cancha en particular. No es que vos des una receta para todos, sino que hay que ver cada caso en particular. Cada caso en particular, hay que analizar el clima, el suelo, la infiltración, la evapotranspiración es importante, y no manejar tanto número en el aire, porque a veces he escuchado gente con evapotranspiraciones disparatadas que la bomba termina siendo gigante. Y que tal vez no Ahí tienen. en Perú, como te comenté, Sebastián, tienen mucho problema con sal o riegan con mucha agua salada. ¿Eso es un problema para los equipos, para las bombas, para los expresores? ¿Tiene menos vida útil con el agua salada? Bueno, hay una línea de aspersores y de solenoides que por un pequeño costo adicional son paraguas duras. Entonces esos van a tener mucha mejor resistencia. Después hay incrustaciones que se producen en las cañerías y en los accesorios que a veces complican un poco, pero en general estamos trabajando con aspersores que hoy con agua, van a ver por ejemplo estas canchas que estamos haciendo FIFA de arena en Argentinos Juniors, si vos ven los videos y de los aspersores van a ver que tiene una costra blanca arriba. Se seca y se evapora el agua y queda la sal depositada. Y esos son aspersores TS90 comunes y no tienen ningún tipo de problema. Bárbaro. Bueno, acá también piden que eso sí, la federación sube la presentación, vos después se la podés pasar a Martín. Sebas, porque sí, hay gente que no pudo estar conectada o quiere repasar conceptos. Si se la pasas a Martín, después la pone en la página de la federación. Encantado. Okay. Perfecto. Bueno, acá... muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a Guillermo. Y nada, un gusto, la verdad. Muy ilustrativo tu charla de hoy y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y que tengan un buen fin de año. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en 15 días, Martín. Sí, correcto. Con el tema forestación, que es nuestra última charla. Y bueno, estaremos con Verónica Gallegos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, Brandon. Chao, Sebas. Chao, Martín. Hasta luego. Chao a todos. Chao.